Mónica Muñoz Nájar, como todas las mañanas, nos trae el comentario en el momento económico y esta vez vamos a hablar acerca de la situación de la pobreza en nuestro país. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Buen día, Joana. Buen día, Mónica. queridos oyentes y televidentes de RPP. Así es, y vamos a vincularlo porque el día de ayer el mundo católico vivió un hecho histórico, ¿verdad? Por primera vez el Papa con nacionalidad estadounidense y peruana, León XIV, ha sido elegido y es un motivo de orgullo para el país. Pero también yo quería hacer notar que este Papa hereda la preocupación central del Papa Francisco, que es la atención a los más pobres y vulnerables. Por eso vamos a hablar hoy de un tema que seguramente él no pasaría por alto, que son los últimos datos de pobreza que el día de ayer el INEGI publicó respecto a cómo ha ido evolucionando este flagelo en nuestro país. Y el primer dato creo que es importante que todos lo entendamos, es que la pobreza se redujo de 29 a 27.6%, una reducción de 1.4 puntos porcentuales, que es una reducción importante porque implica que más de 300.000 peruanos, casi 400.000 peruanos, salieron de la pobreza. Entonces no es un número que haya que descontar. Sin embargo, todos reconocemos que es un número bajito, ¿no? Que solamente haya reducido la pobreza en 1.4 puntos es bajo, porque todavía se mantiene que tenemos más de 9 millones de peruanos en esta condición y todavía muy por encima de lo que teníamos en la pandemia, que era 20%, así que estamos en 27%. Todavía nos falta un largo camino por recorrer para poder siquiera recuperarnos a como teníamos la situación en la que estábamos antes de la pandemia. Y aquí yo lo que les quería comentar era que hay cambios en cómo se ha venido dando esta pobreza y el principal se mantiene desde que se dio la pandemia, que es que la pobreza tiene un rostro mucho más de ciudad, mucho más urbano que lo que teníamos en la década pasada. Por ejemplo, antes de la pandemia, más o menos mitad de pobres estaban en zona urbana, es decir, en ciudades, y la mitad en el campo, en zonas rurales. Sin embargo, ahora más del 76%, es decir, casi la gran mayoría, está en ciudades. Los pobres están viviendo en ciudades. ¿Esto qué significa? Que hay que ver cómo se combate este problema que es muy específico. Los programas sociales que tiene el Estado van bastante bien y de hecho la pobreza rural ya descendió a niveles de antes de la pandemia, incluso más bajo. Mónica. Pero la pobreza urbana no deja de ser alta y no hay ningún programa social que apunte a este problema. Así que por ahí viene una preocupación bien grande. Solo para que se hagan una idea, en Lima y Callao la tasa de pobreza se ha más que duplicado. Sí, Joana. Sí, y además vemos las cifras y Cajamarca, Loreto y Puno siguen siendo de las regiones más afectadas por la pobreza, no desde ahora, en realidad desde un problema bastante serio y marcado que tienen desde el año 2022. Es decir, culmina pandemia, no logran una recuperación, pero el tiempo se viene prolongando. Así es. De hecho, Cajamarca, que sigue siendo la región más pobre, ha tenido una reducción ligera de la tasa de pobreza, pero por ejemplo Ucayali, que es una también de las regiones más pobres, ha visto la pobreza aumentar en este último año. Hay 3 regiones donde la pobreza ha subido. Una ha sido Ucayali, la otra ha sido Arequipa. En Arequipa, que es históricamente una de las ciudades a las que siempre le va mejor en nuestro país, ha sido una de las pocas y de hecho donde más la pobreza ha subido el año pasado. Sí, Carlos. Y Mónica, a ver, ¿cuánto requiere, ¿no?, en dinero una familia peruana para, diríamos, cubrir una canasta básica de alimentos, ¿cierto? Y evitar, pues, caer en la pobreza. Sí, esa es una excelente pregunta, porque recordemos que esta pobreza, que es pobreza monetaria, se calcula a partir de la capacidad de gasto de una familia, no de ingresos, sino de cuánto pueden gastar, comprar en comida, en vivienda, en transporte, ¿verdad? Y se estima que por persona es unos 454 soles mensual. Depende de uno dónde esté, en qué parte del país, pero eso es un promedio. Y eso significaría que para una familia de 4 personas son 1.816 soles, lo mínimo que uno debería poder gastar
para poder ser considerado fuera de la pobreza. Si su gasto es menor de 1.816 para una familia de 4 personas, esa familia se considera en pobreza. Y esa cantidad de gastos se ha incrementado mucho porque, como sabemos, las cosas están caras, más caras que antes de la pandemia por la inflación que vivimos entre el 2021 y 2022. Entonces, sí ha venido ese límite subiendo, 1.800 soles. Y de nuevo, aquí yo quiero resaltar esta cara urbana que tiene la pobreza ahora y la importancia que tiene el crecimiento económico y la inversión, que crezcan los negocios en este combate de la pobreza. Porque sobre todo en ciudades, pero en general en todo el país, se necesita mucho más empleo, que los jóvenes puedan chambear, que las personas de cualquier edad puedan encontrar una buena chamba, bien remunerada. Y para eso el país tiene que chambear, tiene que haber más chamba, tiene que haber más crecimiento, tiene que haber más inversión. Ahí solamente un dato, lo que se ha estimado es que para que podamos regresar solamente a lo que teníamos antes de la pandemia, nos podríamos demorar hasta 20 años si es que seguimos al ritmo actual. Entonces, y de hecho, también en el INEI se presentó que podíamos demorarnos hasta 40 años para llegar a tener la tasa de pobreza de Chile. Así que estamos a un ritmo muy lento. Tenemos una tarea que hacer de atender a los más pobres y los más vulnerables, sobre todo en ciudades y considerando el tema de los jóvenes. Carlos, Joana, esa es la tarea que nos deja estos datos. Perfecto, muchas gracias. Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, con nosotros con el Bloque Económico. Muchas gracias, Mónica. Un abrazo para ti, buen viernes.